Bienvenidos a la Universidad de AFID, a la Escuela de Derecho y a este posgrado en Derecho Financiero y Bursátil. Es un placer, una satisfacción tenerlos hoy aquí y compartir con ustedes este programa que queremos sea el programa que elijan para su formación como especialistas de la Universidad de AFID en Derecho Financiero y Bursátil. Primero quiero presentarles cuáles son los propósitos de formación que nos trazamos con este programa. Ellos están distribuidos, compartimentados en 4 regiones, por llamarlo de algún modo, que se interrelacionan y que son transversales a todas las asignaturas y espacios de formación que vamos a encontrar en el programa. Tenemos un primer propósito orientado en ofrecer a los estudiantes herramientas jurídicas, pero también técnicas de origen financiero, administrativo y económico, que son necesarias para que puedan hacer una intervención competente en los problemas que se generan en los mercados financiero y bursátil. Cada vez más es evidente que estamos frente a decisiones que tomamos en mesas de trabajo interdisciplinarias. Y es necesario entonces que el abogado especialista en derecho financiero y bursátil tenga esa facilidad de lenguaje, esa comprensión de discurso que le permita comunicarse con aquellos otros especialistas de ramas extrajurídicas que comparten esa mesa en la que se pone en análisis un problema concreto y se le da solución. Entonces, nuestro objetivo es lograr que se refinen y se profundicen tanto las herramientas jurídicas como las financieras. El segundo elemento tiene que ver con que podamos ofrecer el sustento jurídico a unas realidades transaccionales. Estos mercados financieros funcionan básicamente a partir de un sector intermediado, que es el que tradicionalmente hemos conocido como el sistema financiero, donde está todo el ámbito de los bancos y demás entidades que componen el sistema, y un ámbito no intermediado en el que se concretan más operaciones bursátiles o operaciones de bolsa. Las transacciones que suceden en cada uno de esos dos mercados tienen un nivel técnico y una sofisticación específica, pero el especialista que se forma con nosotros va a conseguir unas herramientas para comprender ese lenguaje técnico y poderle dar un soporte jurídico adecuado. De modo tal que ante una determinada operación o producto de portafolio que se ofrezca en cualquiera de esos dos mercados, este especialista tenga la habilidad de traducirlo al instrumento legal que permite que eso funcione bien. Entonces vamos a juntar herramientas de origen legal sofisticado con instrumentos técnicos que nos van a permitir entonces una propuesta adecuada de intervención. Pero para nosotros desde la universidad y desde la Escuela de Derecho es absolutamente importante también que el componente ético de buen gobierno, de transparencia y de responsabilidad profesional, social y empresarial se robustezca. En los últimos años hemos asistido a unos eventos mundiales de crisis en las que se ha hecho evidente cómo elementos que tienen que ver con toma de decisiones, postura ética, riesgo moral, selección adversa, cada vez se hacen más evidentes en estos ámbitos. Entonces necesitamos fortalecer a nuestro especialista en las herramientas propias del gobierno corporativo, pero más allá que eso, acompañarlo a que genere reflexiones y cambios de actitud desde el punto de vista ético y técnico para asegurar la transparencia, la seguridad jurídica y la certeza en un ámbito de responsabilidad profesional y social empresarial. El cuarto elemento que define nuestros propósitos de formación tiene que ver con la internacionalización. Las operaciones que se concretan en este mercado cada vez más tienen origen y desarrollo en un ámbito internacional. Se relacionan agentes que concretan transacciones y ellos están localizados
territorialmente y afectados también por normas de diferentes estados. Y eso hace que cada vez nos enfrentemos más a transnacionalización de capitales, a reflexiones sobre inversión extranjera directa e indirecta, a los problemas propios del arbitraje internacional, a instrumentos internacionales, tratados, acuerdos que componen, de un lado, cómo se hace la operación, pero también dónde se están generando las fuentes, las normas que aplicamos en estos ámbitos. Digamos que hay una proyección hacia lo internacional. El derecho financiero y bursátil tiene un centro y una parte medular en los derechos locales, en la Constitución, en el ámbito del derecho comercial, un poco también en el derecho administrativo. Tiene puntos de toque más que tangenciales con el derecho penal, con el derecho a la responsabilidad, pero cada vez más estamos superando ese ámbito de lo local y nos ubicamos en el ambiente internacional, transnacionalizado, globalizado, y entonces necesitamos también que nuestro especialista tenga fortaleza en esa área. Entonces, 4 propósitos orientan nuestro interés con el programa. Obtener y ofrecer herramientas jurídicas y financieras, enfatizar en el manejo adecuado del lenguaje, fortalecer competencias éticas y comprender el entorno cruzado por la internacionalización. ¿Cuál es el perfil del aspirante? ¿A quién va dirigido nuestro programa? A abogados. Nosotros optamos por una decisión según la cual queremos ofrecer un posgrado que sea más que una profundización en legislación financiera y bursátil. Nosotros queremos poder dar una formación fuerte, robusta, competente en la parte jurídica, no solo legal, sino en un contexto jurídico más completo, y un acompañamiento en la parte técnica también. Y por eso mencionamos tanto el aspecto financiero, administrativo, económico. Este no es un programa para no abogados que quieren acercarse por primera vez a la legislación financiera o conocer los principales instrumentos de la legislación financiera. Este es un programa para abogados que quieren dedicarse en su especialización, en su énfasis de trabajo, de ejercicio profesional, al mundo de los mercados financiero y bursátil. De manera que vamos a entrar de manera muy honda en la parte jurídica y también en un nivel muy importante de los elementos técnicos. Nuestro aspirante debe acreditar un nivel de bilingüismo para salir del programa. Es decir, para la graduación es necesario acreditar un nivel A2 de inglés de acuerdo con el marco común europeo. No es un requisito de ingreso. Y es importante también porque dentro del desarrollo de las materias vamos a tener lecturas en inglés, sobre todo en el tema de inversión extranjera y arbitraje internacional, donde conocemos estas intervenciones de los tribunales de inversión y sus decisiones que en algunos casos están producidas en inglés, y allí vamos a tener una utilización de una comprensión lectora técnica para el material propio de esa asignatura. Bien, quiero mostrarles un poco generalidades del programa. Es una especialización que dura 1 año, se agota entonces en 2 semestres. Cada semestre consta de 4 materias y cada materia nos acredita con 3 créditos o conseguimos 3 créditos cuando cursamos y aprobamos cada materia. Obviamente esto va a implicar que en cada semestre cursamos 12 créditos. El horario de nuestro programa se ofrece 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Hemos optado por este horario porque cada vez hemos hecho más estudios de mercado y hemos podido concluir que las personas en este momento de su formación optan más por dejar los fines de semana más libres
para la familia, para el deporte, para el descanso, otro tipo de actividades, y concentran como de manera más intensa lo laboral y lo de la formación en la semana. Entonces, por eso tenemos 3 días de la semana las sesiones, en las que generalmente se hace algún break corto para un café, para una pausa activa y continuar con el desarrollo de la clase. Excepcionalmente, cuando traemos conferencistas que vienen de Bogotá o que vienen de otros países, citamos para algún encuentro viernes o sábado, pero lo habitual en el horario de trabajo es la semana, martes, miércoles y jueves en la noche. ¿Cuáles son las fortalezas de este programa? Porque uno diría que este es el programa ideal de la ciudad, o sea, alguien que quiere formarse en el derecho financiero y bursátil. Lo primero que tenemos que decir es que el programa es liderado y tiene un mayor contenido jurídico, y entonces es la Escuela de Derecho la que aparece allí como líder, pero ha sido creado con apoyo en las escuelas de Administración y Economía y Finanzas de EAFID. Esto es muy importante. EAFID es una universidad que cumplió 60 años y que nació justamente alrededor de su escuela de Administración y Finanzas. Ese fue el primer nicho de formación que tuvimos, y ha tenido esta trayectoria de 60 años con unos resultados óptimos en el ranking local e internacional. Tiene varias acreditaciones internacionales y, por supuesto, las máximas de alta calidad en Colombia. Entonces es un programa que nosotros cuidamos bastante en la concepción, desde mirar cuáles iban a ser las materias que lo componían, cada una de las materias. Trabajamos un equipo interdisciplinario de profesores de las 3 escuelas. Entonces eso hace que nuestro programa sea fuerte, sólido, y no sea simplemente un programa de legislación financiera, sino que tiene el componente desde estos 3 vertientes: de economía y finanzas, administración y derecho. Este programa tiene un alto impacto práctico, que se hace evidente sobre todo por una metodología de trabajo que tenemos, en la que se implementan ejercicios en el laboratorio financiero. EAFID cuenta con un punto de bolsa atendido y servido por las plataformas de Bloomberg, y desde allí se hacen prácticas que permiten como ese aprender haciendo, es estar en contacto con lo que está pasando directamente en el mercado bursátil y en los mercados financieros. Una mirada después de haber tomado esa formación teórica más llevada a la práctica. Es un programa que busca en la parte ética, en el contenido de gobierno corporativo, que generemos cambios de actitud y que haya una actitud siempre sostenida y creciente hacia el gobierno corporativo, que más que cumplir el gobierno corporativo, porque es un estándar que se nos pide en las acreditaciones o que el Estado empieza a pedirle a las compañías en los últimos años en Colombia, lo que queremos es que sea una actitud, una decisión, un convencimiento de quienes se forman con nosotros. Nosotros no hacemos programas que sean solo informativos, nuestro interés es también lograr niveles de formación importantes. El plan de estudios. Aquí vamos a entrar un poco al detalle de lo que vamos a cursar en cada uno de los semestres. 2 semestres tiene el programa, que dura 1 año y está compuesto de estas 8 asignaturas que ustedes ven ahí. Vamos a tratar de desentrañar qué hay detrás de esos títulos, algunos como más cotidianos y otros un poco extraños, pero vamos a conocer qué se esconde detrás de ese nombre que tiene cada uno. La primera materia, contabilidad y análisis de estados financieros. Es una asignatura que obviamente se sirve a partir de la Escuela de Administración. El director del programa de contaduría es el que nos acompaña aquí en esta materia como profesor, y también un docente senior en el tema de matemáticas financieras. Ellos dos atienden la materia.
Todas duran un mes, así que estaremos un mes concentrados en esto. Y es comprender la contabilidad y la función económica y legal que cumple en estos ámbitos empresariales y de los mercados intermediado y no intermediado, en los mercados de dinero, en los mercados de papeles y de derivados. Desde comprender cuáles son los estados financieros de propósito general hasta cómo los interpretamos, cómo los analizamos, qué consecuencias podemos sacar o conclusiones a partir de ellos, poder construir algunos de los análisis y de las principales razones, comprender qué papel juega el EBITDA en un análisis financiero, poder con competencia finalmente acompañar tanto a un gerente que está presentando su informe de gestión y sus estados financieros, como poder acompañar a un inversionista que se interesa por conocer cuál es el detalle de la contabilidad de una sociedad en la que pretende invertir. También esta materia, en la parte que tiene que ver con matemáticas financieras, nos va a permitir comprender tasas de interés simple, interés compuesto, intereses anticipados, vencidos, nominales, reales, todas las modalidades de tasas, distinguir como el efecto contable que tenemos entre las causaciones, qué pasa con la diferencia entre lo que pueden ser intereses de servicio a la deuda y costos asociados a un leasing, por ejemplo, valor del dinero en el tiempo. Son elementos muy interesantes, necesarios y agradables para los abogados si se acercan por primera vez o si están ya en un nivel un poco más avanzado, porque pueden empezar a construir conclusiones. Es una materia que ha sido muy bien valorada por los estudiantes, se han sentido muy cómodos, aprenden mucho. Los profesores son expertos en dar clase de contabilidad y de análisis financiero para no contadores y no financieros. Así que se rodean de unas metodologías que permiten que nosotros que venimos de una ciencia que es considerada más una ciencia social o una ciencia humana, tengamos como una fluidez en lo que desde esta técnica vamos a comprender. Luego viene la segunda materia y esta materia es una amalgama entre elementos de economía y elementos de derecho. Ahí nos vamos a sentir en toda nuestra salsa de las ciencias sociales. Vamos a revisar qué pasa en esos mercados, en el mercado financiero y bursátil, qué agentes intervienen, qué transacciones se concretan, cuáles son los objetos de esas transacciones, con qué reglas de mercado, qué pasa con el mecanismo de precios, si estos mercados son regulados u operan bajo niveles de competencia perfecta. Pero no nos quedamos en la mirada económica, sino que esto hay que llevarlo al entorno político y jurídico y por eso hacemos una reflexión desde el Estado. Y de alguna manera aquí las preguntas son muy propias del ámbito de la Constitución económica. ¿Qué tipo de Estado correspondiente a qué modelo económico tenemos en Colombia? ¿Por qué el Estado en Colombia es el regulador de la economía? Porque está a la cabeza de la actividad económica y eso qué le implica, hasta dónde regula, fiscaliza, interviene, regula, promueve la actividad económica de los particulares. ¿Por qué se considera la actividad financiera de interés público? ¿Hasta dónde es un servicio público? Y en algunos países se le llega a considerar ya, por lo menos al acceso al crédito, un derecho humano. Entonces, todas estas preguntas se van a resolver y a tratar en este ámbito de esta asignatura Estado y Mercados Financieros y Bursátil. Por supuesto que hablaremos de captación y colocación y el rol que cumple el sector financiero en la economía en relación con esas dos operaciones. ¿Qué pasa con el ahorro privado que se le encarga al sector financiero? ¿Qué pasa con el crédito, que es el que él finalmente suministra cuando transforma sus excedentes que han sido depositados en el sistema? ¿Qué ha pasado en las grandes crisis mundiales, regionales y locales? ¿Qué pasó con la crisis de UPAC en Colombia a finales de los 90? ¿Qué había pasado en el 85 con unas crisis anteriores de tasa de interés?
¿Qué pasó con la burbuja hipotecaria del mercado subprime en los Estados Unidos en 2008? ¿Cómo se llegó a la crisis de interbolsa? ¿Qué pasa cuando esos mercados financieros bursátiles se combinan y ofrecen productos que pueden generar un alto riesgo y que mal atendidos impactan de una manera tan fuerte las economías? Esta materia es una delicia, está llena de posibilidades de comprensión. Vamos a mirar allí cómo está organizado el sistema financiero y el bursátil, qué entidades están conformándolo, si nuestra banca se ha organizado de manera múltiple o de manera especializada y eso qué implica, cómo hemos comprendido el asunto de las microfinanzas, el microahorro, el microcrédito, cuáles son las falencias del mercado, qué tan profundo es, qué tan democratizado está. Y lo propio haremos con el mercado bursátil. ¿Cuál es el rol que tiene la bolsa de valores como suministradora de la infraestructura para que estos inversionistas y emisores se relacionen? ¿Cómo entran los comisionistas de bolsa en esa relación? Entonces es una materia que nos va a permitir unos ámbitos de aplicación muy amplios. Como ven, tiene tanto elementos de derecho constitucional, derecho público, toda la parte económica, la comprensión de los mercados, discusiones sobre bienes meritorios, sobre teoremas y reglas que han acuñado los economistas en análisis económico del derecho para comprender lo que pasa con estas transacciones y estos mercados. Esa materia nos va a ir dando como espacio para negocio jurídico, financiero y bursátil. Aquí nos vamos a concretar ya en esos actos unilaterales, bilaterales, plurilaterales, que pueden llegar a estar detrás de una operación financiera y bursátil. ¿Cómo concretamos el consentimiento actualmente? Cuando cada vez hay más banca remota, más mercado bursátil remoto, ya no tenemos bolsas de valores, digamos, físicas, sino que toda la bolsa opera de manera virtual. El sistema financiero, los bancos y todos los oferentes en este ámbito cada vez están más virtualizados. El impacto que ha generado esta situación de distanciamiento social y los decretos COVID sobre cómo concretar contrataciones, cómo expresar consentimiento, cómo dar por terminados contratos, desarrollarlos, sostenerlos en el tiempo, es todo un reto para el derecho. Pensar en los efectos del fintech, de blockchain, de las criptomonedas, que empiezan como a movernos mucho en la estructura de lo que habíamos sido hasta hace unos 15 o 20 años. La banca electrónica es como lo primero que nos impacta, ese desarrollo de todo el servicio de dispositivos terminales electrónicos de autenticación y concreción de operaciones y llegar hasta hoy a las criptomonedas, a todo este tipo de dispositivos. Pareciera que la principialística que conocíamos aplicable al contrato se revela insuficiente, como que aquello de autonomía de la voluntad, igualdad de las partes, legalidad, se va empezando a superar por unas condiciones fácticas diferentes. De hecho, empezamos a preguntarnos qué tanto hay todavía de contratos en este mundo financiero y bursátil, o si cada vez estamos más abocados a relaciones de consumo, donde hay una parte que tiene posición de dominio preponderante y una parte que se revela débil, y entonces hay que entrar a un mecanismo que son las reglas del consumidor para restablecer ese equilibrio y esa relación interpartes en el ámbito jurídico. Entonces esta materia nos va a permitir conocer esas características específicas de la negociación jurídica en estos contextos. Reflexiones sobre la atipicidad, sobre la contratación obligatoria, sobre la contratación predispuesta, todos los elementos relativos a la adhesión, al derecho a estar informado y el deber de información correlativo que tienen
los agentes en el mercado financiero bursátil. Y luego venimos a cerrar ese primer semestre con introducción al mercado bursátil. Esta es una materia en la que vuelven los profes de la Escuela de Finanzas y nos van a hacer comprender aquí cómo se da la parte día a día en la realidad de los productos de renta fija, renta variable y derivados. Nosotros quizá con la formación de pregrado tenemos una buena comprensión de los títulos, valores y de los valores y cómo ellos van a esos submercados bajo acciones, bonos. Tenemos también un acercamiento preliminar a la desmaterialización, pero esta materia lo que nos va a ofrecer es en lo técnico del día a día financiero, qué hay detrás de una emisión de bonos, qué hay detrás de una emisión de acciones, qué implica un índice de bursatilidad, qué es un valor de mercado y cómo lo comparamos con un valor intrínseco y eso qué efecto tiene si lo comparáramos con un valor nominal. Y vamos a comprender qué está pasando en la bolsa en el día a día. Esta es una de las materias en que visitamos ese laboratorio financiero para conocer allí transacciones y mirar qué está pasando con los mercados local, regional e internacional. Colombia es un país que tiene todavía muchos retos en su mercado de capitales y concretamente en el mercado bursátil. Acabamos de recibir los resultados de la misión del mercado de valores en noviembre del año pasado. Y digo acabamos, aunque hace casi un año, pero eso quizá está mediado por todo lo que ha tenido de particular el 2020 en este distanciamiento. Pero lo importante aquí es que esta misión de expertos ha dado de nuevo, y digo de nuevo porque ha habido otras anteriores, recomendaciones sobre qué hacer con nuestro mercado bursátil. Tuvimos otros estudios que dieron lugar a la Ley 964 de 2005. Habíamos tenido antes una en la resolución 400 del 95. Quizás si uno se ubica en principios del siglo XX, desde 1923 con la misión Kemmerer, ya había algunas propuestas de qué hacer con este mercado. Entonces, la reflexión legal jurídica sobre el mercado bursátil está siempre a la orden del día. Las preguntas por cómo hacerlo más competitivo, más profundo, más estable, son permanentes. Democratizado. Quizá en los 90, principios del 2000, hubo un auge de inversión extranjera en Colombia que llegó sobre todo al mercado financiero. Se potencializaron mucho las fusiones y las escisiones y llegó todo este capital, sobre todo europeo, al mercado. Se hicieron adquisiciones y fusiones del BBVA, del Banco Santander, que llegaron a ser conglomerados, a ser partícipes con los grupos económicos que ofrecen el servicio financiero en Colombia. Pero nosotros seguimos teniendo un mercado bursátil muy reducido, muy poco competido y muy poco desarrollado. Nosotros hasta 1995 tuvimos 3 bolsas de valores, la Bolsa de Valores de Medellín, la Bolsa de Valores de Occidente que operaba en Cali y la Bolsa de Valores de Bogotá. Pero se tuvo que llegar a determinar que esta infraestructura era ineficiente, realmente no teníamos mercado para soportar esas 3 bolsas y se decide entonces la unificación en una sola, que es la Bolsa de Valores de Colombia. Pero si ustedes tomaran en el día a día lo que pasa con la bolsa y miraran un poquito las compañías que están listadas, las compañías que se han registrado y que están ofreciendo algún tipo de emisión, para encontrar que es un mercado muy pequeño. Están listadas unas 200 compañías y de esas 200 solo unas 80 han hecho emisiones y ofertas en estricto sentido. Y en el día a día la bolsa casi que se condiciona, se mueve y el índice general se determina por la operación que hacen 5 o 6 grandes compañías. Quería decir que si todos los días mira qué pasó con Argos, Nutresa, Bancolombia, Éxito, Avianca
Ecopetrol, Aval. Casi que ya con eso puede determinar qué pasa en la bolsa y qué pasa en todo el mercado. Entonces es un mercado ínfimo. De hecho, Colombia lo que ha tratado de hacer en los últimos tiempos son fusiones. Fusionarse con el MILA para buscar alguna expansión con las bolsas de Lima y la bolsa de Santiago, buscar alianzas estratégicas para ese desarrollo. Si miramos nuestras compañías, pues hay unas que ya listan en otros, en bolsas extranjeras, en la bolsa de Nueva York, en bolsa de Buenos Aires, en la bolsa de Panamá. Hay algunas que ya se revelan como multilatinas, en el sentido de que por toda la región tienen sedes, establecimientos de comercio y transan papeles y valores, pero sigue siendo un mercado, como les decía, muy pequeño, poco competido, poco desarrollado. Toda esta mirada la vamos a precisar desde el punto de vista técnico con introducción al mercado bursátil. Hay siempre un receso, unas vacaciones y regresamos para comenzar el último periodo lectivo dentro de la especialización. Y ahí vamos a encontrarnos con los profesores de la Escuela de Administración. Generalmente nos acompaña ahí Armando Tamara, que es un experto en proyectos, y él nos va a mostrar y ayudar a comprender cómo la gerencia financiera toma decisiones para fondearse. ¿Qué le resulta más conveniente y mejor? Irse a un préstamo con el sector financiero, acudir a un inversionista que participe en el capital, concretar un negocio de leasing, optar por movilizar un activo en principio improductivo como la cartera mediante factoring, si le conviene un préstamo sindicado, si le conviene la banca local o la banca internacional, qué tal si emitir bonos. Es decir, un análisis de los empresarios, cómo nos hacemos a recursos en estos mercados financiero y bursátil, una reflexión toda desde la planeación por proyectos y la administración financiera. Luego la sexta materia va en los negocios financieros y bursátil, pues nos va a dar ese plus de pasar del pregrado donde estuvimos tan fortalecidos en títulos, valores y orientarnos más a la comprensión de los valores, que son los que tienen la mayor transacción o la mayor transabilidad actual en el mercado. Comprender aquí cómo más que documentos y papeles son comprendidos como derechos y esas implicaciones que eso va a generar desde el punto de vista de las transferencias, cómo patentizamos y llevamos a la realidad la titularización de activos, cómo se desmaterializa un macrotítulo y se administra una emisión desmaterializada, cuál es el papel del DCVAL, del Depósito Centralizado de Valores, y las principales operaciones que se llevan a cabo en el mercado. Si aquí en la materia 3 nos concentrábamos mucho en qué hace el mercado financiero, cuáles actos, negocios jurídicos concreta, aquí nos concretaremos en los negocios jurídicos en el mercado bursátil, OPAs, OMAs, repos, todo tipo de operaciones que se concretan allí sobre productos de renta fija, de renta variable y derivados. Aquí en la introducción al mercado bursátil tuvimos la parte técnica de los derivados y aquí la tendremos en la parte jurídica. Luego viene inversión extranjera y arbitraje internacional. Cada vez los estados se preocupan más por ser atractivos para esa inversión. Entonces, este curso arranca desde comprender por qué es importante atraer inversión extranjera, distinguir inversión extranjera directa de la que es indirecta, cuáles instrumentos ofrece Colombia como atractivos para que esa inversión llegue, cuáles habría que ajustar, movilizar, modificar para que llegue más inversión, para que esa inversión sea estable, cómo movilizar y potencializar, la sociedad por acciones simplificadas, por ejemplo, para que se constituyan más filiales de compañías extranjeras en Colombia,
cómo incentivar que la inversión llegue más a las acciones que a los bonos, que implica que tengamos mucho capital golondrina atraído, cuáles son los ajustes de cláusulas de estabilidad y de compromisos que hace este Estado colombiano para que esta inversión llegue, se domicilie y permanezca. Por supuesto, también tenemos aquí una postura abierta a comprender las imperfecciones del sistema, a comprender las externalidades negativas que se generan. Entonces, para ello, la segunda parte de la materia se enfoca en el arbitraje internacional. Cuando estos inversionistas localizan sus recursos en Colombia y se presentan desacuerdos, se presentan lo que se denomina expropiaciones administrativas, o por lo menos ellos las alegan y creen que han sucedido, entonces demandan a los estados. Y eso sucede en el ámbito del arbitramiento internacional. En el caso colombiano, quizá el centro de arbitramiento donde es con más frecuencia requerido es un centro de arbitraje de inversión local, regional, perdón, que es el del Banco Interamericano de Desarrollo, el CIADI. Entonces allí con frecuencia somos sujetos pasivos de esos arbitramentos. Entonces vamos a conocer la jurisprudencia de este tribunal, el funcionamiento, las reglas que lo determinan, los principales fallos, cuál ha sido la situación de Colombia en este tema del arbitramiento internacional de inversión. Es un curso que tiene una visión muy interesante porque nos acerca como a esa relación entre esas reglas que se proponen en el plano internacional, esas fuentes internacionales de producción de normas y esas operaciones que se transan entre nacionales de diferentes estados. Y luego tenemos una última materia que cierra el segundo semestre y cierra la especialización, que es responsabilidad del Estado y derecho penal. Aquí vinculamos dos cosas. Cómo el Estado puede terminar respondiendo por falla en el servicio relativo a la prestación de servicios financieros y bursátiles, y qué pasa cuando se cometen o se concretan conductas delictivas en los ámbitos del mercado financiero bursátil. Dijimos hace un rato cuando hablábamos de Estado y mercados financieros que el Estado colombiano juega un rol preponderante en la economía. Supervisa, fiscaliza, controla, regula, promueve, y en esa función pueden generarse estos desperfectos. Y de hecho, cuando se han dado los grandes escándalos mundiales en estos mercados, si uno se pusiera como a basarse en titulares de prensa, en cuentas, ¿y dónde estaba el regulador? ¿Y qué pasó con la fiscalización? ¿Por qué la banca central no hizo? ¿Y qué habría sucedido si la superintendencia financiera hubiese intervenido? ¿Y por reglas o medidas para atender la crisis? ¿Qué pasó con los derechos que se entienden, se asignan adecuadamente mediante los contratos? ¿Qué pasa con el mecanismo judicial para la ejecución de los contratos? Entonces aquí vamos a tener una reflexión muy desde el Estado. Y aquí en derecho penal, pues todas las connotaciones de derecho penal empresarial, de qué pasa con delitos que se concretan en estos entornos económicos, desde una fraude mediante cheque, una manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, todas las modalidades de blanqueo de capitales, de lavado de activos. Esa va a ser la reflexión en la materia 8, responsabilidad del Estado y derecho penal en el entorno financiero y bursátil. Aquí pueden mirar como de una forma más esquemática ese plan de estudios, semestre 1, las 4 materias y cómo las trabajamos como de una manera muy estandarizada. Noten que cada una dura 4 semanas, 36 horas en total,
y 3 créditos habilita cada una de ellas. Entonces esto nos da como una idea así más de golpe de vista de cómo funciona la administración del programa. Y esta sería la segunda materia, exactamente la misma estructura. Es importante que destaquemos que nuestros docentes están formados en distintas disciplinas del conocimiento. Lo hemos planteado desde el principio, administradores financieros, economistas, abogados, y entonces todo ese bagaje puesto en común frente a casos concretos, realidades específicas, transacciones particulares, ofrece una mirada interdisciplinaria para toda la propuesta académica del programa. Este es el equipo de nuestros docentes. Aquí pueden ver tanto los profesores que tenemos de planta, es decir, que tienen contratación directa con la universidad de tiempo completo o de medio tiempo, y los profes de cátedra que también nos acompañan. Hemos tratado de hacer un buen balance en diferentes aspectos. Uno, un aspecto a resaltar. Muy académicos, muchos de ellos son doctores, pero también tenemos profesores que tienen una formación en especialización o en maestría y que están en el día a día de la industria, que trabajan para las compañías que están en los sectores. El caso de Ana Beatriz Ochoa sobre gobierno corporativo, que estuvo tantos años en la vicepresidencia jurídica de protección, María Pardo, que pasó por Argos en todas sus vicepresidencias y direcciones y ahora tiene su propio bufete enfocado a los inversionistas, Jorge Villegas, que es el secretario general de la Cámara de Comercio, Marianela Pulido y Mauricio Restrepo, que son de Protección S.A. Entonces son personas que están en el día a día de lo que pasa en la industria. Siempre tenemos también unas conferencias adicionales durante los semestres, ahora las hemos hecho todas como webinars, y todas son de expertos que están en la industria y eso fortalece mucho como el día a día de lo que implica la parte práctica. También hay un balance entre quienes son abogados y quienes son de otras carreras, formados en otras disciplinas, profesores que son de la Universidad de AFIT, pero también de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Antioquia, como tratando de coger lo mejor de cada una de las mejores escuelas de derecho también para tener como esa mixtura. Gente que escribe, que investiga, que publica sobre estos temas, que está en un nivel alto de experiencia docente. Entonces, de esa manera hemos conformado un grupo de docentes que nos deja muy satisfechos y muy tranquilos con lo que ha sido la puesta en práctica de esa idea que en la teoría es un proyecto de especialización. Bien, nuestro programa entonces confiere el título de especialista en Derecho Financiero y Bursátil, tiene una duración de 2 semestres, se ofrece en Medellín, es semestral, el horario, como les había dicho, es martes, miércoles y jueves de 6 a 9, y aquí en la modalidad, nuestro programa originalmente está registrado y tiene autorización para ser presencial, pero por supuesto el entorno del distanciamiento nos ha llevado a otra realidad y este año, durante 2020, hemos tenido casi la mitad del programa ofrecido virtual. Nos hemos apoyado en modalidades remotas y AFID está conectado con esta plataforma Teams y desde ahí ofrecemos las clases. Bloomberg también digamos que lo canalizamos por Teams para algunas de las clases. Ha significado un reto importante, pero se ha logrado sostener la calidad, el compromiso, la puntualidad, la eficiencia en un programa que como les digo, casi la mitad del programa se ha hecho desde fuera del campus. Es un poco fuerte, pero para todos lo ha sido, cuando tenemos un campus de las inmejorables condiciones e infraestructura, pero nos toca ir a nuestro campus virtual y trabajar desde ahí. En este momento estamos teniendo presencialidad. La materia que están cerrando ahora, que es Introducción al Mercado Bursátil, y la última, que será Responsabilidad del Estado y Derecho Penal, están siendo presenciales.
AFID tiene toda la tecnología suficiente para atender esta modalidad, los protocolos de bioseguridad aprobados, un control estricto de los aforos, de la capacidad, digamos, que puede desplegar en una modalidad que cumpla con el distanciamiento. Ha funcionado muy bien, las plataformas dan muy buenos resultados, porque, a ver, aquí quiero explicarles un poco, no solo es una modalidad virtual, sino que es una modalidad de alternancia. Y esa modalidad de alternancia implica que hay algunos estudiantes que están en casa o remotos, conectados de manera remota, y otros en el aula. ¿Por qué? Porque hay personas que definitivamente, aunque AFID les dé la posibilidad y les ofrezca toda su capacidad en la presencialidad, no pueden estar, porque tienen una preexistencia de salud, porque tienen una condición particular ahora que hace que tengan que optar por la virtualidad. Entonces lo que hacemos es que hay clase presencial con los que pueden y quieren, porque tampoco estamos obligando a que tomen la virtualidad, perdón, la presencialidad. Entonces con esos que quieren y pueden, hacemos presencialidad, pero esa clase en tiempo real la están recibiendo los que están en modalidad remota y ha funcionado muy bien. Entonces tenemos todo nuestro compromiso, experiencia y capacidad dispuesta para recibirlos a ustedes en 2020, en 2021 en este programa de especialización en Derecho Financiero y Bursátil. Muchas gracias a todos.